La ciencia nos dice que el cruce entre un león macho y una hembra de jaguar da como resultado un híbrido llamado liguar. Las características de este híbrido no pueden generalizarse debido a que no se sabe cuáles de las características de sus progenitores serán las predominantes. Si quieres conocer si ha existido en la historia algún liguar, quédate hasta el final del video. Es importante mencionar que de forma natural es imposible que ocurra un cruce entre estas dos especies, debido a que los leones habitan en África, mientras que los jaguares residen de forma natural en América, en zonas tropicales húmedas y secas, contrario a los leones que su hábitat principal son espacios abiertos como la sabana africana. Antes de iniciar con la información, recuerda dejar un like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ayudar al canal a crecer. Ahora que ya estás preparado, continuemos con la información. Existen cruces de especies que genéticamente no son compatibles. En el caso de los leones y los jaguares, al pertenecer a la especie de las panteras sí son compatibles, lo que significa que el cruce entre estas dos especies sí es posible. Al inicio del video, conocíamos que de forma natural no es posible que ocurra un cruce debido a que habitan en regiones diferentes, pero sí se podría dar el cruce de forma artificial, teniendo presente que ambas especies son compatibles genéticamente. Al realizar una investigación completa acerca de si se ha registrado algún híbrido de liguar en la historia, no pude encontrar información que afirme su existencia. Esto no quiere decir que su cruce sea imposible. El que no haya registro del cruce de un león macho y un jaguar hembra nos lleva a pensar en dos posibles escenarios. Un escenario sería que este cruce sí se ha dado, pero que no existen registros oficiales que así lo confirmen, y por tanto, si no se documentó, no existió. Otro escenario sería que la información sí existe, pero que por algún motivo no se ha hecho pública. Por el momento, concluiremos que el cruce entre estas dos especies sí es posible y nos quedaría la curiosidad de saber cómo sería este híbrido. Así que si en un futuro surge información al respecto, estaré haciendo un nuevo video para conocer las características del liguar. Llegamos al final del video. Puedes comentar acerca de qué otro cruce de especies animales te gustaría que hable en nuevos videos. Nos vemos en un próximo video.